historia viene un economista y le dice a los gobiernos, ustedes lo que tienen que hacer es gastar. Imagínense que ustedes tienen el poder y alguien le dice, ustedes tienen que gastar. ¿Por qué? Planteó especialmente o específicamente 4 ejes. Les tengo que explicar esto para entender lo del impuesto. Primero, si el Estado no tiene dinero, la expansión del crédito, endeudarnos. ¿Para qué? Para que el Estado asuma el rol de ser el jefe principal, el principal contratante. Es decir, por más de que se contrate obreros para acabar, como literalmente decía Keynes, a la mañana contratar un grupo de empleados para hacer ese pozo, a la tarde contratar otro grupo de empleados para tapar el mismo pozo. Lo importante era que tenía que pagarle a esa gente para que no esté desocupada. Pequeño problema. El dinero no sale de los árboles como creía Keynes. Entonces decía, bueno, pero ¿de dónde vamos a sacar el dinero? No te preocupes. Vamos a inventar para que el gasto público pueda ser manejable. Vamos a manejar la política tributaria. A través de la política tributaria vamos a recaudar para que el Estado gaste. Finalmente, había un eje más, la política monetaria. Esos cuatro ejes son lo que, con esos 4 ejes juegan los técnicos. La idea de los técnicos o del tecnicismo en cuestiones estatistas es la misma que creía Platón, la misma que creía Hegel, del control del pueblo de los intelectuales. El rey filósofo de Platón seguramente conocen. Si no conocen esa ideología, les recomiendo un libro muy interesante, La sociedad abierta de sus enemigos, de Karl Popper, en donde desentraña la psiquis del totalitarismo, que está basada en esa idea de que el Estado tiene que controlar todo, tiene que ver todo. También les recomiendo Orwell, El Gran Hermano, 1984, o sea que el Estado, el Gran Hermano que todo lo ve. Esa es la forma de pensar de los que trabajan dentro del Estado. ¿Por qué? Porque tienen una idea muy arraigada de que son ellos los que están mejor posicionados para entender lo que decía Platón, lo bueno, lo justo y lo bello. Solamente ellos pueden entender de cuestiones técnicas. ¿Por qué les parece que las leyes, especialmente las tributarias, cada vez son más técnicas? Para que un boludo como nosotros lo podamos entender. Solamente ellos pueden entender y solamente ellos pueden salvarnos. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a hacer la expansión del crédito. Imaginen que cada eje es como la pilita o la batería del celular. Si sube la expansión del crédito, voy a tener más gasto público, porque por supuesto, si yo presto $1.000.000 y comienzo a gastar, la gente va a decir, a la pinta, le está yendo bien a este sujeto. Voy a comenzar a gastar, pero mi gasto público cuando comienza a subir, también la pilita, vamos a decir, de la batería de la política fiscal también va a subir. ¿Qué quiere decir eso? Que si voy a endeudarme y voy a gastar más, entonces tengo que recaudar más. A medida que yo voy recaudando, ¿de dónde creen que sale ese dinero? De nosotros, de la gente. Entonces, comienzo a aplicar una política fiscal cada vez más agresiva, que trae 2 fenómenos. Primer fenómeno, la evasión impositiva. ¿Por qué? Porque para poder cobrar ese impuesto, tengo que hacer lo que decía Jeremías Bentham, el padre del positivismo, crear leyes. Y crear leyes es costoso, pero más costoso aún es aplicar la ley. Es decir, a mayor producción de ley, mayor informalidad, porque la ley es costosa. Si yo les digo, para entrar acá, me van a hacer una vuelta a carneo, van a tocar el ventilador, van a hacer zigzag, les pongo miles de imposiciones, y si tienen dinero y les pongo ahí unos guardias, estoy seguro que van a preferir pagar la guardia en vez de que hagan todas esas imposiciones. Porque la ley, la formalidad es costosa. Entonces la gente
cuando más carga fiscal, cuando más le apretás, sencillamente evade. Si es que el Estado no le tiene controlado. ¿Quiénes son los que más evaden? Los pequeños contribuyentes. El chipero, el gomero, los abogados, empiezan a evadir. Pero hay otro fenómeno que se llama la fuga de capital, que es mucho más agresivo. Es decir, esa persona, que es una multinacional, esa empresa es una multinacional que no se va a poder escapar del mí como se escapa el gomero. Entonces, Hacienda, grandes contribuyentes. A ese le voy a apretar y ese va a pagar por todo lo que nos pagan. Entonces, a él voy a empezar a apretar. Entonces, si todos vienen a apretarme a mí, que yo soy el grande, entonces, pero se van todo al carajo, ¿verdad? Cóbrenle a los otros, yo me voy de este país. Es decir, se vuelve insoportable la carga o la presión, o en este caso la carga tributaria, y decide irse del país. Esos dos fenómenos, tanto la evasión como la fuga de capital, dejan un agujero así en el Producto Interno Bruto. ¿Qué es lo que es el Producto Interno Bruto? Sencillamente es nuestra referencia de todo lo que se produce en este país. Perdón. ¿Y para qué sirve eso? Sirve como referencia, porque cambiamos el patrón de la moneda, que era el patrón oro, cambiamos por la moneda fiduciaria, moneda que significa fe. Es decir, hay una fe por fuerza legal, esa moneda supuestamente sirve como fuerza cancelatoria. Para hacerla más sencilla, si yo tengo X cantidad de dinero circulando, tiene que estar respaldado por mi Producto Interno Bruto. Entonces, acuérdense de los cuatro ejes, porque es fundamental para entender esto. La expansión del crédito, para hacerme de dinero. ¿Para qué quiero dinero? Para gastar. No importa en qué. No importa si le doy subsidio a los travestis como en Argentina, no importa, gastar. Porque Keynes creía que cuando yo más dinero tiraba en el mercado, eso iba a vigorizar supuestamente la economía, porque todo el mundo iba a gastar, porque es cierto, el mercado se mueve por percepciones. Pero eso tiene su límite. Tercero, la política fiscal comienza a agravarse. ¿Por qué? Porque tengo que recaudar. Comienza a aparecer impuestos hasta por peinarse. Impuestos, bueno, de todo tipo de impuestos. Son muy ingeniosos los técnicos para crear impuestos. No solamente el IRP. Impuesto a la ganancia, a la herencia, al amante, no importa. Siempre va a aparecer un impuesto que se puede grabar. Pero ¿qué pasa cuando ya no da más la gente? Ya hay demasiada fuga de capital, ya hay demasiada evasión, pero yo sigo con más leyes para cobrar más impuestos. Me queda la política monetaria. Le digo al Banco Central, tengo un déficit fiscal, necesito 20.000 millones de guaraníes porque tengo que cubrir proveedores. Imprimir, pues. Y bueno, por suerte Paraguay está dentro de lo que están un poco más, está blindado el Banco Central. No es como en Argentina, que era la cajita de caramelo de Cristina Kirchner que mandaba a imprimir cuando quería. Acá tenemos, hay que rescatar lo bueno de Paraguay. Pero eso no quiere decir que va a ser eterno. Si nosotros empezamos a cañonear un muro, se va a caer ese muro. Y eso es lo que estamos haciendo. Entonces, ¿qué pasa? El Banco Central imprime más billetes, y a mayor cantidad de billetes, ¿qué les parece que ocurre? Inflación. Eso se llama emisión inorgánica. ¿Cómo se llama cuando ya tengo demasiada evasión, tengo demasiada escasez, tengo demasiado desempleo y encima tengo inflación? Se llama estanflación, así mismo. Es el peor momento que puede atravesar una nación, cuando se te junta todos los quilombos en síntesis. Venezuela. Y eso se logra con una política que se llama keynesianismo, tan alabado por los técnicos de todo el mundo. Tanto es así que si uno mira el mapa mundi, solamente va a encontrar 10 países que no aplican política keynesiana. Por eso es que viene el BID, viene el FMI, y dice, vos no tenés impuestos a la renta, vos no tenés este tipo de impuestos. ¿Por qué? Porque
el Banco Mundial utiliza un índice que es muy ingenioso, me saco el sombrero porque es muy ingenioso, que se llama coeficiente de Gini. ¿Saben lo que hace el coeficiente de Gini? Mide la desigualdad. ¿Y saben lo que creen estos técnicos? De que la desigualdad es sinónimo de pobreza, y eso es falso. Si esta persona está ganando $1 millón de dólares al mes, y este señor está ganando $100,000 al mes, ninguno de los dos técnicamente es pobre, pero son muy desiguales. Gini lo que va a medir es la desigualdad nomás, pero no te va a medir si hay pobreza. ¿Por qué hace eso el Banco Mundial? Adivinen por qué. Porque te dice, che, tu país es un quilombo, Diego, te voy a prestar plata. Sí, pero ¿de dónde te voy a sacar para pagar? No te voy a preocupar. Yo voy a crear una serie de impuestos y le vamos a sacar a ese señor para que no me devuelva el dinero. Ah, bueno, carnaval. Así ocurren los desastres económicos. Y no estoy hablando solamente del impuesto del IRP. Estamos hablando de un sistema perverso, que es un sistema tributario en el cual se le obliga a pagar excesivos impuestos a los que también no son contribuyentes. Es una palabra, vamos a decir, light para decir las personas obligadas, porque no son contribuyentes, nada que vas a estar contribuyendo. Está obligado. Pero, ¿qué pasa? Ustedes van a decir, bueno, este tipo está en contra de los impuestos. No necesariamente. Hay países que han aplicado impuestos muy interesantes, que no necesariamente graban la conducta del ser humano, sino que graban su patrimonio. Singapur. Es como el diezmo en la Biblia, graba tu patrimonio. ¿Por qué hay una tendencia a crear impuestos que graban la conducta? Porque los técnicos del Estado, de todos los estados, no solamente de acá, creen que pueden regular la conducta de los seres humanos. Si yo no quiero que fume, este impuesto selectivo al consumo. Si yo no quiero que haga tal actividad, te cobro impuestos. Si yo no quiero que se importe demasiado chileré, ¿qué creen que voy a hacer? Grabar ese impuesto. Si yo no quiero que bailes, te voy a cobrar un impuesto. Es decir, no es que graban necesario, con lo que ocurrió ahora, cuando claramente Peña dijo que el impuesto a las compras por internet no es para recaudar. Y yo le creo, porque ¿qué es lo que vas a recaudar acá en Paraguay? Compra por internet, es un chiste. Lo que querían era proteger a las empresas locales. Proteccionismo. Entonces, todo esto le da mucho poder al gobernante. Porque si viene acá un chiste y me dice, yo que le construir auto acá en Paraguay, bueno, listo, ¿cuánto tenés? Tan, listo, cierro las fronteras, no se importan más vehículos de Chile y se fabrica acá en forma proteccionista o de un proteccionismo se construye. Es decir, se comienza a jugar con la economía. ¿Y quiénes son los mejores preparados para jugar con la economía? Los técnicos. La informalidad que decía Douglas North no es que sean delincuentes. Las leyes informales o las instituciones informales, como él decía, son sencillamente las instituciones que funcionan, porque son instituciones que se producen por ensayo y error. El saludo, no sé, miles de instituciones informales que son convencionales y son evolutivas. Las leyes formales son las leyes artificiales que nacen de los congresos o del parlamento y obedece siempre a cuestiones ideológicas. Si el que te gobierna es un comunista, va a sacar leyes comunistas. Si el que te gobierna es keynesiano, va a sacar leyes keynesianas. Si el que te gobierna es liberal, probablemente no te saque leyes, ¿verdad? Pero igual, liberal de pensamiento, digo, no como nuestro partido liberal. Entonces, hay que entender con más profundidad, y no solamente el impuesto a la renta personal, que por cierto es un impuesto, para mí es el más agresivo de todos. ¿Por qué? Porque no es un impuesto diseñado para que paguen los pobres, para que paguen los ricos como nos hacen creer. Es un impuesto diseñado para que pague el más desgraciado e infeliz, que es el emprendedor. ¿Por qué? Porque en una estructura capitalista, el 10 al 15% se utiliza para consumo. El resto es todo es reinversión, es decir, insumos, etcétera, etcétera.
¿Qué quiere decir? Que el capitalista, el poderoso, hace gastos de reingeniería, lo cual es más proclive a la elusión. ¿Qué es lo que es la elusión? Es evadir el impuesto legalmente. Yo llevo la factura de mi compra y yo no pago impuesto. ¿Quién es el que no puede hacer elusión? Ese pobre que está comenzando a salir. Entonces es un sistema creado para crear monopolio de grandes capitalistas o pseudo capitalistas. ¿Por qué? Porque el que sale, el que saca la cabeza con una guadaña. Es decir, vos estás cobrando 10 millones, cuando vas a cobrar 12 millones, o cuando vas a tener un ingreso de 12 millones, ahí vas a empezar a pagar y ahí te cortan la cabeza. Es decir, solamente pagan los que vienen de abajo. Los que están arriba no pagan por el fenómeno de la elusión. Entonces, a través de estas leyes impositivas o de otra naturaleza, lo que hace el Estado es sencillamente jugar con la conducta de su gente. Entonces, ¿quién diseña la economía de un país? Son los técnicos. Si yo quiero una economía proteccionista, diseño aranceles proteccionistas. Si quiero jugar, juegan a ser dioses. Voy a soltar un poco acá, voy a agarrarle acá. No, aquel no me apoyó. Voy a apretarle la bola. Este no me agrada. Le voy a enviar técnicos de Hacienda o inspectores de Hacienda. Díganme si no es así. Entonces, ustedes me van a decir, bueno, entonces estamos perdidos. No, se puede hacer políticas tributarias mucho más, digamos, amigables con las personas. Es un fenómeno que increíblemente no solamente ganan las personas, sino que también el Estado. Se llama principio win-win situation, todos ganan. ¿Cómo ocurre eso? Si yo, y está probado, acá probamos, y Fabián no me va a dejar mentir, si yo le aplico demasiada carga a un hecho, lo más probable es que la evasión va a subir porque el formalismo aplicado va a ser muy excesivo. Si yo bajo la carga, por ejemplo, de 30 a 10, ¿ustedes creen que el Estado va a recaudar menos? ¿Qué creen? Si el Estado le está cobrando 30% por, no sé, por una actividad X, y si el Estado baja a 10%, ¿creen que el Estado va a recaudar más o va a recaudar menos? ¿Qué le dice la lógica? ¿Va a recaudar más? Increíble. ¿Por qué? Principio de Henry Ford. Es la forma de formalizar y no con leyes. Yo si abarato y si mi utilidad es menos, voy a llegar a más gente. Eso es un principio básico de economía. Traten de vender, no sé, hamburguesa premium ahí en el mercado 4. Van a vender la 2. Ahora, si venden una hamburguesa más económica, van a llegar a más gente. Si tu utilidad no es muy pretenciosa, vas a llegar a más gente. Henry Ford, ¿se acuerdan la masificación de Henry Ford? Y eso ya ocurrió en Paraguay. Irasis era el 30%. Recaudó 6 veces más el Estado solamente con bajar el Irasis del 30 al 10%. Ya tenemos antecedentes. Entonces, ¿por qué está teniendo un comportamiento, digamos, tan agresivo el Estado con relación a la política fiscal? Porque está siendo agresivo con el primer mandamiento keynesiano. ¿Se acuerdan cuál era el primer mandamiento keynesiano? La expansión del crédito. Están de contribuyentes. Esto es lógica económica. Esto tarde o temprano, y va a depender de la cintura de los técnicos para que nos vayamos al carajo. Todos los países que aplicaron esto se fueron literalmente al carajo, y ustedes pueden ver donde quieran. Estados Unidos, el famoso, la bola que nos venden, el New Deal en Estados Unidos le salvó a Estados Unidos de la crisis. Keynes. Lo que no te dicen es que 30 años no maduró eso, los 30 años gloriosos. Para el año 70, Estados Unidos había una escasez más alevosa de lo que hay ahora en Venezuela. Fíjense, Inglaterra la misma cosa. Tuvieron que hacer reformas tributarias, vino Ronald Reagan, Margaret Thatcher, tuvieron que tirar toda la basura. ¿Para qué? Para que venga otra vez el nuevo orden mundial, que es Naciones Unidas, que es la Unión Europea, que es
el Banco Mundial, y te meten sus políticas keynesianas. Te obligan a que vos sanciones tal impuesto. Ese impuesto no es para mi país, no me importa, tenés que aplicar. Vos no estás dentro del consenso mundial. ¿Cómo vas a ser un rebelde? Y así te aplican leyes como la ley de lavado de dinero, que es una basofia. Te aplican el IRP, que es imposible. Señores, si ustedes usan la lógica económica y miran el bosque y no solamente el arbolito que es el IRP, probablemente se den cuenta de la situación. Si ustedes miran solamente ese arbolito, vamos a discutir desde cuándo se creó el IRP, vamos a discutir si es bueno o es malo. Ya tenía que entrar en vigencia, según quién, ¿verdad? Según el orden mundial, tenía que entrar ya en vigencia hace rato. La verdad de la milanesa, lo que más nos interesa es nuestro bolsillo. Ese tipo de impuesto empobrece a la gente y enriquece al Estado. No sé si al Estado, pero por lo menos los que manejan el Estado se ponen muy contentos. Eso les puedo asegurar. Entonces, no nos engañemos, vamos a estudiar con más profundidad. Hay otro tipo de impuesto, Estonia. Estudien, o si les gusta investigar, Mark Lark aplicó un impuesto que se llamaba el flat tax, impuesto plano, que por la facilidad del pago del tributo, la recaudación fue sideral. Si uno complica el pago del tributo, si es extremadamente burocrático, lo único que va a hacer es más evasión. Y si sigue aplicando más burocracia, lo que va a venir seguidamente es la fuga de capital. Y cuando venga la fuga de capital asociado a la evasión fiscal, vamos a tener esta inflación. Señores, esto es muy delicado. El IRP debe ser derogado. No solamente el IRP. Nuestro sistema tributario debe ser revisado para un país como el nuestro. Tenemos demasiadas oportunidades. ¿Ustedes creen que Paraguay está creciendo porque hacemos bien las cosas? Porque vino un gobernante y hizo reformas. No, está creciendo porque tenemos una ventaja competitiva que se llama sistema tributario, que es lo que están queriendo liquidar. Justamente estamos teniendo mucha inversión porque Brasil y Argentina están aplicando esta política que queremos hacer. Tenemos técnicos de Argentina que están asesorando a la gente de la SEP. Y a eso queremos llegar. Sí, justamente todas esas cosas que ven ahí sobre Santa Teresa. Capital uruguayo, capital argentino, capital boliviano, capital brasilero. ¿Por qué? Porque están huyendo de su país. No es que acá estamos haciendo demasiado bien las cosas. Igual que porque recaudamos más. Los perros vienen, anda que vienen allá, recaudan del carajo, vamos allá a llevar el recaudo de nuestro dinero. Eso es básico, señores. Esto es 1 más 1. Bueno, no les quiero agotar demasiado y bueno, voy a dejar para la